Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces de anuncios. Eso es sumamente importante a la hora de estructurar toda nuestro ecosistema digital automático. Hace poco, como nos decía uno de mis mentores que nos viene capacitando en todo este tema, nos decía, los anuncios es lo que determina realmente la conversión. O sea, los anuncios es sumamente importante a la hora de tener conversiones. Por eso es que esta sesión yo diría que es una de las más importantes de todas, porque aquí yo les voy a comentar cómo vamos a estructurar los anuncios, de qué manera los vamos a realizar y las ideas que podamos llevarlos a cabo de una manera muy efectiva. ¿Listo? Vamos a comenzar. Bueno, el primer concepto que tenemos que entender es que los anuncios que hagamos no pueden parecer anuncios. Y eso es un principio fundamental que en Brasil se utiliza mucho. Y nos decían que uno de los errores que cometíamos aquí en Latinoamérica era que muchas veces hacíamos anuncios para vender, pero que realmente, como sabemos, la gente está en Internet y no quiere que le vendan nada. La gente está para divertirse, para informarse, para conectar, más no quiere que le vendan. Entonces, cuando las personas perciben que le quieren vender, inmediatamente tienen una reacción de negación y eso nos pasa mucho en YouTube, ¿no? Y es la manera como transmitimos los anuncios. ¿Qué sucede en Brasil? Siempre tienen un concepto indispensable y es que los anuncios no pueden parecer anuncios. Entonces, vamos a ondear un poco más en ese concepto. ¿Cómo cómo debe estar desarrollado un anuncio? ¿Cuál sería el anuncio perfecto? Número uno, que tenga una buena idea. Número dos, que genere una emoción. Número tres, que cuente una historia. Número cuatro, que hable de un beneficio. Y número cinco, que tenga una acción, una reacción o un CTA inevitable, o un llamado a la acción, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de cómo funciona esto. Bueno, para poder desarrollar un anuncio, tenemos que empezar de una base y es desarrollar lo siguiente. Tenemos que tener claros los problemas y el beneficio. Entonces, o sea, apenas terminemos esta presentación, lo primero que vamos a hacer es, vamos a colocar en una hoja, en un documento, cuáles son los 10 principales problemas que tiene nuestro avatar. Los 10 principales problemas que tiene nuestro avatar. Y también vamos a escribir ahí cuáles son los 10 beneficios que presenta nuestro producto. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La clave aquí es que podamos tener muchas ideas para crear anuncios. Es más, cada semana debemos estar creando anuncios para poder nutrir nuestras campañas y eso nos permita, obviamente, tener altas tasas de conversión. Entonces, esta es la primera actividad que vamos a hacer. Me adelanté un poco, pero ya sabemos que al finalizar la presentación, esta va a ser la primera actividad. ¿Ok? Entonces, escríbelo ahí, anótalo y empieza a pensar desde ya cuáles son los 10 problemas y los 10 beneficios. ¿Ok? Bueno. Entonces, como lo comentaba, con esto vamos con cada uno de esos problemas y cada uno de esos beneficios, ese va a ser un anuncio. O sea, la idea es que podamos crear un anuncio de cada problema y un anuncio de cada beneficio. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a testear. ¿Qué vamos a testear? La narrativa y vamos a ver cuál de todas esas narrativas es la ganadora. Y con esa narrativa es que ya voy a desarrollar más contenido, más anuncios y por ende, pues ya puedo escalar el producto. Entonces, esto es súper importante. Esta es como la fase uno. La fase uno en el momento de hacer anuncios es desarrollar esta parte, ¿ok? Bueno, ok, vamos a hablar entonces cómo se crea un anuncio que es perfecto, un anuncio que es llamativo. Entonces, número uno, pues debe haber una muy buena idea, ¿sí? Entonces, todos los anuncios tienen que presentar una idea central, que la persona cuando lo escuche inmediatamente la identifique. O sea, si tú vas a hablar de problemas de productividad, entonces ese es el enfoque, esa es la gran idea. Si vas a hablar que quieres crear contenido, temas de contenido. Si es de ansiedad, ansiedad. O sea, no abarcar muchos temas en el anuncio porque eso puede tender a confundir la audiencia y hace que las personas no se queden hasta el final. Entonces, primer concepto, que haya una idea central en el anuncio, ¿ok? Concepto número dos, una emoción esencial. Recordemos lo que decía inicialmente, las personas están en Internet para emocionarse, están buscando sensaciones en Internet. Muchas veces están buscando eso, dopamina, porque quieren que reciben likes, etcétera. Entonces nosotros tenemos que pensar, ok, hay que hacerles despertar en ellos o una emoción buena o una emoción mala. Y para eso hay una pregunta que tenemos que respondernos siempre a la hora de hacer anuncios y quiero que también anotes eso ahí.
tenemos que definir cuál es la emoción esencial de ese anuncio. Ok, ese anuncio que yo voy a hacer, ¿cuál es la emoción que yo le voy a despertar a mi audiencia? Cuando las personas vean este anuncio, ¿cómo quiero que se sientan? Que se sientan felices, que se sientan enojados, que se sientan abrumados, emocionados, que se sientan sorprendidos, que se sientan... ¿cuál es la emoción que yo le voy a hacer sentir a esa persona cuando vean mi anuncio? ¿Ok? Entonces, cada vez que hagamos un anuncio, tenemos que elegir cuál es la emoción que yo quiero transmitir. Eso es un hack bien importante, anótalo por ahí. ¿Cuál es la emoción que yo voy a transmitir? Entonces, después de tener esa parte, ya sabemos que vamos por un buen camino. Listo. Una historia cautivadora. La gente conecta con historias. Es muy importante que los anuncios que hagamos, los ads, cuenten una historia corta en el que podamos de alguna manera hablarle al cliente por lo que está pasando o que podamos contarle una pequeña historia al cliente de lo que está pasando, pero no es una historia de eras una vez, sino que yo estoy mostrando con alguna actividad o estoy reflejando el dolor de la persona en el anuncio, estoy reflejando ese problema y eso hace que las personas quieran quedarse hasta el final. Entonces, digamos que es importante que todos los anuncios tengan este concepto, más que todo para anuncios que tienen entre 1 minuto a 2 minutos, ¿sí? Porque obviamente yo voy a tener mucho más tiempo para exponer la historia, ¿ok? Entonces, es importante que los anuncios también podamos agregarles ese tono de historia porque obviamente va a ser mucho más cautivado. ¿Listo? Un beneficio deseable. Todas las personas cuando vean los anuncios, pues tienen que decir, ok, esto me va a ayudar, esto realmente me va a funcionar, esto no lo había escuchado antes. Que inclusive él diga, yo por qué no había escuchado esto antes, ese anuncio por qué no me había aparecido antes, eso es lo que yo necesitaba, ¿sí? Yo porque apenas veo esto. Entonces, por eso siempre hay que tener presente cuál es mi propuesta de transformación. Siempre tener claro mi propuesta de transformación cuál es y eso es lo que yo voy a develar en el anuncio. ¿Ok? Cuando la persona lo vea, diga, uy, ok, eso es lo que yo necesito. ¿Listo? Una reacción inevitable. Ok, cuando las personas ya ven el anuncio, obviamente, lo que ellos deben de identificar es que al final tiene que dar un CTA, un llamado a la acción. Haz clic debajo para conocer más, pulsa el botón que aparece debajo para conocer más detalles, ¿sí? Entonces, que cada anuncio al final tiene que haber un CTA claro que invite a continuar con la conversación, que invite a conocer más, que invite a que quiera seguir descubriendo más información. Entonces, básicamente, esos son como los pasos para tener un anuncio ganador, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son los 5 modelos de anuncios. Para mí, estos son una de las cosas más importantes. Yo diría que, wow, esto me dio a mí mucha claridad porque a la hora de hacer anuncios hay muchas maneras de hacerlos, pero como que no hay un orden lógico de cómo es que yo debo hacer los anuncios para yo comenzar a testear un producto, para poderlo escalar, para ir mejorando. Y esto para mí fue muy importante entenderlo porque eso nos va a dar como un orden de qué es lo primero que tengo que hacer, cuál es el tipo de anuncio que voy a iniciar a hacer y cuáles son los pasos a seguir. Entonces, eso para mí es una de las cosas más importantes. Entonces, 5 modelos de anuncios. Modelo número 1, ganar pan, así le llaman, ganar pan o ganar audiencia, ¿sí? ¿Cómo es ese tipo de anuncio? Es un anuncio que es grabado con el teléfono móvil, así tipo selfie, ¿ok? Es un anuncio que no parece anuncio, es un anuncio muy sencillo, donde ahí obviamente vamos a usar el modelo de cuáles son los beneficios del problema, vamos a tocar o un beneficio o un problema, ¿sí? Y lo que queremos con ese anuncio, como dice aquí, su función es tener un volumen de producción, o sea, que muchas personas lo vean, ¿ok? ¿Para qué? Para poder probar la narrativa, ¿sí? Y obviamente que yo también puedo hablar ahí de la propuesta que yo tengo de transformación. Es un video que dura entre 40 y 50 segundos. Es un video rápido. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros iniciar la fase de testeo, vamos a iniciar con ese tipo de anuncios, que no están muy producidos, que son así grabados con el celular. Como lo vuelvo y lo repito, ¿para qué? Para probar la narrativa, para probar cuál es el problema o el beneficio que más tuvo resultados, ¿sí? Y obviamente para poder mirar cuál es la reacción de las personas con la propuesta que yo tengo de transformación. Entonces, básicamente eso es como lo que estoy buscando acá. Listo. Primer contenido. Luego de eso, luego de eso, voy con un contenido ya más de venta.
Entonces ya después de yo tener testeado la narrativa, ya ahora voy a desarrollar un contenido, unos ads, donde ya voy a hablar no de qué hacer, perdón, hablo de qué tiene que hacer y no cómo hacerlo. Entonces ya es un contenido un poco más producido, es un anuncio más largo, ahí ya hablo, ahí ya puedo mostrar un poco la historia, ¿sí? Y lo que hago con ese tipo de anuncios es que ya preparo mucho mejor a la persona para que vaya a la página de ventas. Ahí es cuando yo ya voy a escalar el producto, porque ya te sé la narrativa, ya sé cuál es el dolor o el beneficio que más gustó, si la transformación realmente está gustando. Ya hago, obviamente, la historia y hago un video un poco más largo de 1 minuto y medio, 2 minutos para mostrar todo el concepto. Y al final el CTA para que finalmente vayan a la página. ¿Ok? Entonces es el segundo contenido que tenemos que crear. Hay un tercer contenido y es el de venta directa. Y es cuando ya hablamos del producto, ¿sí? Entonces el guión está basado básicamente en la propuesta de transformación y el producto. Entonces ya hablamos de, ok, te voy a enseñar a cómo puedes aumentar tus seguidores y las ventas a través de las redes sociales con mi ebook 321, con mi ebook que te va a ayudar a hacerlo. ¿Ok? Entonces ahí yo ya hablo directamente a la transformación del producto y obviamente esto es un anuncio que muere más rápido porque está muy enfocado a la venta. ¿Sí? Y pues obviamente eso es un anuncio que ya le voy a empezar a mostrar a las personas que están más listas para comprar. Eso es un anuncio más como para hacer remarketing o para mostrarle al público que me conoce. Y esto lo hacemos pues ya para personas que saben que tengo ya un producto, ya lo han visto, ya de pronto han visitado la página. Y pues eso es un anuncio también que vamos a tener que crear, ¿ok? Hay otro tipo de anuncios que son los que hacen rompiendo patrones. Entonces dice, son aquellos anuncios donde la persona va a ver algo distinto, disruptivo, ¿sí? Perdón, algo distinto, disruptivo. Entonces la idea es que, por ejemplo, ese tipo de anuncios, vamos, en los primeros 5 minutos, 5 segundos, vamos a llamar la atención, haciendo algo disruptivo, algo distinto a lo que normalmente se hace. Entonces, no sé si tú has visto, por ejemplo, anuncios, yo he visto muchos anuncios, por ejemplo, de personas que están bailando, yo he visto mucho, se me escapa el nombre ahorita de esas personas que hacen los anuncios en este momento, pero he visto anuncios de personas que empiezan bailando y luego, ¡pum!, hacen el enganche para mostrar el producto. O personas que tiran una bola y la coge otra persona y eso me llamó la atención y ahí sí hace el enganche para mostrar el producto o mostrar la transformación. Entonces, el guión empieza con un gran impacto, algo disruptivo de los primeros 5 segundos, y la función es ganar la lucha para ganar la atención. O sea, la función es poder llamar mucho la atención de las personas y eso nos va a ayudar, obviamente, a aumentar la conversión. Entonces, digamos, este es otro tipo de anuncio que también funciona mucho y pues también vamos a tener que realizar. Bueno, hay algo que llama Atrévete, y es que una vez al mes, pues podamos hacer anuncios mucho más pro, ¿sí? Entonces ya podemos hacer anuncios ya como protagonizados, con intercambio de roles, donde una persona está hablando sobre la situación y la otra le responde. Entonces por ejemplo, como le digo, con actores tipo cero novela, y eso va a demostrar o vamos a generar un impacto diferente en la audiencia, dándoles a conocer que somos más profesionales, de que realmente estamos produciendo un contenido mucho más profesional y pues obviamente eso nos va a desmarcar de la competencia. Entonces digamos que ese es como otro tipo de anuncio que podemos generar, un anuncio mucho más producido, pero esto ya lo hacemos después de que ya hemos testeado la narrativa, ya testeamos cuál fue el beneficio del problema que más tocó y ahí es donde yo me enfoco a desarrollar este tipo de contenido. A la gente le gusta ver tu esfuerzo. Aquí hay unos puntos importantes, es que a la hora que hagamos anuncios, pues a las personas obviamente identifican cuando una persona hace anuncios un poco disruptivos. Entonces, por ejemplo, grabar anuncios caminando o en espacios diferentes, en espacios abiertos. Por ejemplo, nosotros tenemos un amigo que es Fito y él yo veo que él hace anuncios por allá de montañas o por allá en el volcán y él así vende Amazon y yo veo que le funciona muy bien. Entonces son tipo de anuncios disruptivos donde las personas llaman la atención, ¿sí? Y obviamente hace que las personas pues se interesen mucho más por lo que estamos hablando. Entonces vuelvo y repito, las personas en redes sociales no están para comprar, sino para relacionarse o entretener. Entonces la idea es que pensemos en qué ambientes o en qué espacios o de qué manera yo puedo hacer los anuncios
donde las personas no sientan que le estamos vendiendo, son espacios diferentes, son espacios que son muy comunes a la hora de tú navegar en Internet, y ahí aprovecho para hacer los anuncios. Por ejemplo, notábamos en un anuncio de uno de los mentores que tenemos de Brasil, él hacía anuncios en el estadio, él se iba para un partido y cuando hacían un gol, él aprovechaba ahí y hacía un anuncio. Hey, gol, ese es el gol que tú le puedes meter a tu vida si haces anuncios y no sé qué. O sea, una cosa muy, muy creativa, y son ideas que podemos empezar a desarrollar para poder atraer mejores clientes y mayores niveles de conversión. Hack importante, mi anuncio no debe tener una apariencia de anuncio. Esto es como un hack principal, y es que hagamos anuncios muy normales, muy casuales, anuncios, como lo repita, muy creativos, y que las personas se diviertan con él o se sientan identificadas o vean que es algo como algo normal de la vida cotidiana. Ok, conceptos importantes. Entonces, quiero que notes esto, tómale un pantallazo. Entonces, ¿qué es lo que debe tener un anuncio? Entonces, impulse su anuncio con una idea poderosa. Entonces, una idea poderosa. Asegúrese de que el anuncio provoque una emoción. Entonces, una idea poderosa y que provoque una emoción. Tercero, que apoye la idea con una idea interesante. Que haya una idea interesante, algo que llame interés. Dirige al cliente potencial a una llamada a la acción, y que obviamente al final del video siempre haya un llamado a la acción. Haz clic debajo para más información, punto. Entonces son 4 hacks importantes ahí que todo anuncio debe tener. ¿Cuál es el secreto? Que haya una estrategia detrás y que podamos encenderle una emoción a la persona. ¿Eso qué va a hacer? Pues vamos a tener personas más preparadas a nivel emocional y racional para que compren. O sea, finalmente ese es como el secreto. Diría yo que más que hacer campañas extraordinarias en Facebook Ads, el secreto está más en esta parte, en la estrategia que yo tengo detrás a la hora de hacer anuncios y cuál es la emoción que yo le voy a hacer sentir al cliente con lo que le estoy transmitiendo. Y eso los preparo a nivel emocional y racional. Le estamos hablando a la mente subconsciente para que él diga, ok, esto me funciona, me suena, voy a la página a ver qué más hay, y en la página ya obviamente va a encontrar coherencia, y a través de todo lo que hemos hecho anteriormente, la persona va a decidir comprar. Hacks. Bueno, aquí hay unos hacks bien importantes para complementar todo lo que hablamos. Por ejemplo, hay que pensar en este momento cuáles son las tendencias que hay en el mercado. Entonces, por ejemplo, si las tendencias ahora, por ejemplo, si hay una tendencia, digamos, si hay un mundial de fútbol, entonces si esa tendencia a hacer algo o anuncios relacionados al mundial. Si la tendencia tiene que ver con algún cantante, buscar la forma de hacer ese cantante. Entonces, digamos, es como buscar tendencias o, digamos, algo que esté viral, de influencers, de alguna película, algo que esté en tendencia. Entonces, eso me puede ayudar mucho a traer ideas. Y obviamente esas ideas me permiten construir nuevos anuncios. Entonces, hacks importantes, pues consumir elementos que nos aumenten la creatividad. Entonces, ver influencers, ver tendencias, ver películas, ver nichos diferentes que no están en el mío. Entonces, no siempre yo tengo que ver ideas del mismo nicho en el que estoy, sino ver nichos diferentes para poder también atraerlos para mi nicho, porque va a ser algo disruptivo y puedo generar algo más entretenido, algo diferente. Entonces, como les decía yo, ver influencers y ajustar esa idea a mi nicho, ¿cierto? Entonces, hay que tener todo tipo de anuncios, anuncios normales y anuncios diferentes. Entonces, como decía nuestro mentor, anuncios normales para personas normales, anuncios diferentes pues para personas diferentes. Entonces hay que tener dos tipos de anuncios porque estamos hablando de un mundo donde las personalidades son diferentes, ¿ok? Y obviamente pues siempre se habla de que el humor es lo que más se utiliza para llamar la atención. Entonces el humor definitivamente es lo más importante. No hay que, así nos guste o así no nos guste, nos guste, siempre tenemos que mirar cómo podemos aplicar un poquito de humor a nuestra estrategia. Bueno, entonces como le venía contando, hacks es adaptar videos de un contexto normal y lo adapto en mi mercado, como le venía compartiendo, y obviamente adaptar ambientes familiares para la audiencia y llevarlos a la transformación de mi producto. Entonces, por ejemplo, un ambiente familiar, ¿cuál es? Cuando tú vas a casa, cuando vas al cine, cuando vas a ver fútbol, cuando ves una película en la casa, cuando estás en la piscina. Bueno, es mirar cómo yo adapto esos ambientes familiares, y ahí puedo crear anuncios disruptivos. Hack, los primeros 5 segundos muestro el principal problema de mi cliente. O sea, los primeros cinco segundos es lo más importante. Es cuando el cliente va a decir, esto me pasa, esto me sucede, este es el problema que tengo.
Wow, entonces digamos que es como lo que siempre tenemos que buscar conseguir ahí. Bueno, vamos a ir a la parte de creativos de remarketing. Eso para mí también es una pieza fundamental porque de remarketing va a depender mucho la tasa de conversión, el nivel de ventas que podamos tener. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Los creativos de remarketing tienen el objetivo de que romper las objeciones adecuadas para convencer al cliente de que nuestro producto es la mejor solución. Para eso es remarketing, romper objeciones, convencimiento, decirle al cliente, hey, esto es lo que tú necesitas. Y que lo vea muchas veces hasta que él diga, ok, ya me quedó claro, confío en ellos, voy a comprar. Para eso es el remarketing. Entonces, ¿cuál es la clave del remarketing? Que tenga frecuencia y estímulo. Mientras más frecuencia, mejor. Digamos que en marketing digital hay una métrica que es frecuencia. Y la frecuencia que debe tener anuncios de remarketing tienen que estar entre el 5 al 8 por mes. O sea, cuando uno hace una data, uno mira estadísticas y uno tiene que mirar cuánto es el nivel de frecuencia que tienen mis anuncios y esos tienen que estar entre 5 al 8 para que realmente tengan grandes resultados. ¿Cuáles son los anuncios de remarketing que tenemos que desarrollar? Y eso ya es tarea a partir de ahora, para que lo anotes ahí y sepas qué es lo que vamos a desarrollar a partir de ahora. Número uno, un anuncio que hable de bonos. Generalmente se hacen siempre 3 videos y 3 imágenes, donde yo presento los bonos, presento la oferta completa. Entonces, donde le digamos, mira, estás interesado en el producto, en el ebook, en el curso, ok, te vas a ganar estos bonos. Hago un video mostrando los bonos y hago imágenes mostrando los bonos. Necesitamos hacer ambas cosas. Porque ya en el marketing lo que hace es que vamos a mostrar las diferentes anuncios a las personas de diferentes maneras para que la persona, como lo decía, confíe en nosotros y realmente rompa su objeción. Entonces, hay que crear 3 videos y 3 imágenes mostrando los bonos. Garantía. 3 videos y 3 imágenes y usamos el disparador 7 días de prueba, 7 días de garantía. Lo mismo, hey, tienes 7 días de garantía para que pruebes el producto, no tienes nada que perder. 7 días para que lo pruebes, imágenes que también se deben de crear. Interior del curso, también hay que mostrar un video donde yo muestro el curso por dentro, grabo la pantalla o creo un carrusel donde yo muestro imágenes del curso por dentro y mostrando, por ejemplo, los módulos. Voy a hacer el módulo 1, 2, 3 o pantallazos del ebook, ¿sí? Donde muestro partes del ebook en un carrusel para que las personas vean o consuman un poco el producto y vean, oye, que eso está interesante, realmente quiero saber más. Entonces, digamos que esos son hacks también importantes, estos son ads que tenemos que crear para la estrategia de remarketing. Persona transformada, entonces es crear 3 videos en el que nosotros vamos a mostrar cuál fue nuestra transformación, mostramos un poco cuál fue la transformación después de aplicar la información que queremos enseñarle a ellos, ¿sí? Entonces es mostrar eso, cómo fue mi vida antes, cómo fue mi vida y ahora cómo está mi vida, después de usar la metodología. Entonces pueden ser imágenes o pueden ser partes de video antiguos y otros de ahora, o mostrando un poco el lifestyle, mostrando la vida que tengo ahora, que es la vida que probablemente mi cliente quiere tener. Entonces también es otro tipo de videos que tenemos que crear. Testimonios, obviamente los testimonios son importantes. Una manera de sacar testimonios es hacerles entrevistas a nuestros estudiantes, donde ahí nosotros le preguntamos, ahí, ¿cómo era tu vida antes? ¿Cómo es tu vida ahora después de aplicar el producto? ¿Cómo fue la metodología? ¿Cómo fue la experiencia con el producto? Para que ellos puedan contar eso y eso también lo vamos a usar en modo de video y podamos también hacer anuncios de remarketing. Por ejemplo, hay algo llamado formato de recogida. Entonces, ¿cómo podemos crear esos formatos de recogida de los testimonios? Número 1, que hablen del resultado. Número 2, que hablen del soporte que recibieron. Y número 3, de cómo fue la didáctica, cómo fue la metodología que se utilizó para que ellos utilizaron para poder aprender. Algo más que se puede hacer es crear un video donde hay muchas personas hablando sobre el mismo punto. Entonces, donde, por ejemplo, tengo tres testimonios que hablan del resultado. Sí, mira, es que mi vida mejoró porque conseguí más clientes con redes sociales. Otro testimonio que habla lo mismo. 3 testimonios que hablan del resultado. 3 testimonios que hablan sobre el punto de cómo fue el soporte y cómo fue la didáctica. Y eso también lo puedo hacer, como lo dice ahí, en videos o también puedo crear carruseles. Puedo crear los pantallazos de los comentarios que me dejan, por ejemplo, en Facebook, en WhatsApp,
creo los carruseles y también puedo hacerlo de esta manera. ¿Ok? Entonces, eso me parece muy importante, un tip importante a la manera de cómo vamos a presentar el remarketing. Y lo otro es las preguntas frecuentes. Entonces, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que tiene mi cliente? Tiempo de entrega, cómo se consume el producto, si esto me va a funcionar, hay que identificar cuáles son las preguntas que normalmente el cliente hace para que esas preguntas las desarrollemos ya sea en video o ya sea que hagamos una cajita de preguntas en Instagram y respondamos esa pregunta y luego esa cajita de preguntas la descargamos, ese video, y lo volvemos en un ad para remarketing. Entonces, ¿cuáles son las objeciones? Objeciones relacionadas a la oferta y objeciones generales que pueda tener la audiencia. Como le dice ahí, entonces hay que identificar muy bien cuáles son las preguntas comunes que nos hacen para yo poder responderlas, ya sea en video o en carrusel o en cajita de preguntas. Bueno, ¿qué sucede? Que definitivamente el remarketing tiene que funcionar, o sea, el remarketing es la clave. El remarketing es la clave. ¿Por qué? Porque el remarketing es lo que nos va a traer un cliente más bajo, a un mejor costo. El remarketing tiene que tener una frecuencia entre 5 a 8. Entonces, ¿cómo funciona? Muchos anuncios, muchos estímulos. Y eso va a hacer que las personas estén seguros para comprar. Repito, muchos anuncios, muchos estímulos, y eso va a hacer que las personas estén seguros para comprar. Entonces, es para que miremos la importancia que tienen los anuncios de remarketing, que obviamente nos va a costar un poco de trabajo por el desarrollo, pero que eso finalmente se va a convertir en nuestro pilar fundamental para poder hacer que las personas nos compren, ¿sí? Entonces la idea es como que podamos hacer eso, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la actividad? Entonces, la actividad es que vamos a sacar una lista de 10 beneficios y 10 dolores relacionados al producto. Y vamos a crear 20 ads con cada uno, pero van a ser ads así, videos tipo selfie, muy sencillos, simplemente con los títulos para poder validar la narrativa, ¿sí? Y iniciar la fase de testeo. Entonces son anuncios tipo pan, gana pan, y vamos a comenzar a crear los anuncios remarketing, que fue todo lo que les acabo de compartir. Vamos a empezar a crearlos porque eso es lo que nos va a hacer que generemos una muy buena conversión.